Buenos días, vamos a hablar de los textos audiovisuales, de los textos multimodales y cuáles serían sus principales características y sus principales modos de funcionamiento. Entonces ya vimos que la multimodalidad tiene diferentes materialidades y estas materialidades se van a combinar en estos textos multimodales, en estos textos audiovisuales. Algunas de las principales modos que tienen de combinarse sería el modo oral, que serían todas las palabras que uno dice verbalmente. También tendría que ver con los diálogos. Después estaría lo que tiene que ver con el significado escrito, que serían las letras y todos los textos que van a aparecer en las imágenes que van a aparecer en los audiovisuales. Después estaría toda la parte del significado visual, que principalmente serían las imágenes fijas o las imágenes móviles que van a aparecer en el texto. También habría el significado espacial, que tendría que ver con los escenarios reales y con las escenografías. Otro tipo de significado sería el significado táctil, que tendría que ver con saludos, abrazos, besos, caricias y todo el tipo de relaciones que implique algo táctil. Ah, También podría ser, en último caso, lo que tendría que ver con una mirada. Y en la parte gestual, todo lo que tendría que ver con el movimiento, con el movimiento de mi cara, con el movimiento de mis brazos, con el movimiento de mis pies, con todas las partes de mi cuerpo, de hombros, cadera, rodillas, con todas las partes de mi cuerpo. Y el otro significado importante sería el significado auditivo, que ahí entraría lo que tiene que ver con los ruidos, lo que tiene que ver con la música. Nosotros se podían combinar estos modos en imágenes con sonidos, en imágenes con textos escritos, en imágenes con textos orales, y también se podía combinar con los gestos, con lo que aparece en el espacio y con las diferentes formas de relaciones táctiles. Este sería así como las primeras características de... Entonces podemos hablar de estos textos multimodales como en el caso del cine, como en el caso de la televisión. Principalmente serían de 6 tipos de modalidades o de 6 tipos de signos. El primero sería el del significado escrito, que tiene que ver con todo lo que está escrito, como serían los títulos de crédito, los subtítulos principalmente. Después vendrían los significados visuales, que serían las imágenes en movimiento, imágenes estáticas y lo que tiene que ver con conceptos muy importantes como sería el color y como sería la iluminación. Después pasaríamos a los significados espaciales. Dentro de los significados espaciales podemos mencionar principalmente las locaciones de paisaje, de arquitectura, de paisaje urbano y también las distancias interpersonales que van a haber entre las personas y los objetos o entre las propias personas. Después vendría el significado gestual, que sería lo que yo hago con el cuerpo, mis diferentes gestos, la manera que tengo de caminar, la vestimenta que yo voy a traer, la forma del peinado y todos los aditamentos que yo puedo traer. Los collares, los sombreros, los bigotes, las barbas, las bolsas, un bastón, una andadera, un patín del diablo, todo lo que yo tendría también como parte de los aditamentos del vestuario y del peinado. También estarían los significados auditivos, como podían ser la música, los sonidos y los ruidos. Y el último elemento significativo sería la parte oral, que tendría que ver con diálogos y tendría que ver con monólogos, tendría que ver con la voz en off. También en muchas ocasiones hasta el propio silencio puede resultar bastante significativo. De estos 6 modos multimodales, para analizar los textos multimodales o los textos audiovisuales, los podemos dividir en dos elementos muy importantes, los que serían a nivel macro y los que serían a nivel micro.
Vamos a comenzar viendo cuáles serían los elementos del macroanálisis. En primer lugar, tendríamos que ver los elementos del género. En todos los textos audiovisuales van a pertenecer a algún género. Pueden ser de género cinematográfico, de género televisivo o de los géneros que existen en las diferentes redes sociales. Entonces, unas características de los géneros va a ser principalmente que los géneros siempre van a tener alguna repetición, van a ser reconocidos por el espectador y van a tener determinadas convenciones culturales, convenciones iconográficas que se van a repetir en estos diferentes géneros. En algunos casos puede haber géneros híbridos, como sería en el caso del cine mexicano, que existía el género de lucha libre o el género de cine de cabareteras, ¿no? También en el caso de la televisión también van a haber géneros híbridos o en el caso de las redes sociales. Otras características relacionadas con el género sería qué tipos de personajes aparecen, cómo son las representaciones del mundo que se está contando, si tiene estrellas de cine, qué temas tratan y qué técnicas cinematográficas va a utilizar con respecto a ese género. Lo más importante también con respecto a los géneros sería determinada iconografía visual, que van a aparecer determinados objetos, determinado ambiente asociada a un género. Entonces, por ejemplo, en el caso del cine de terror, van a aparecer los monstruos, van a aparecer los seres deformes, van a aparecer los pasillos, van a aparecer los túneles, van a aparecer ciertos lugares muy oscuros, las telarañas, y árboles muy tétricos, ¿no? En el género de terror, en el género de ciencia ficción, planetas, naves espaciales, seres de otros mundos, extraterrestres, etcétera, etcétera. Entonces, la primera característica sería la característica genérica de los diferentes, mensajes multimedia. El segundo elemento sería el que tiene que ver con la historia, de cómo va a estar contada esta historia, de cuál va a ser el principio, cuál va a ser el desarrollo, cuál va a ser el final de la historia que se está contando. Aquí yo tendría que remarcar este inicio, este desarrollo, cuando llega la historia a un clímax y cuál sería el desenlace de esa historia. También dentro de la parte del microanálisis yo tengo que tener en cuenta las representaciones ideológicas que casi siempre estarían relacionadas con cuestiones de edad, cuestiones de género, masculino, femenino, con determinadas relaciones con la cultura, con la clase social, con la raza, y se estarían proporcionando estereotipos positivos o estereotipos negativos con respecto a estos géneros. Entonces, por ejemplo, podía ser el estereotipo de la gente de provincia, el estereotipo del mexicano en las películas norteamericanas, el estereotipo de cómo son las brujas, y también en la parte de la ideología va a haber contraposición entre diferentes grupos sociales o entre diferentes personas, ¿no? Entonces podía ser el pobre contra el rico, podía ser el maestro contra el alumno, los hombres contra las mujeres, podían ser a lo mejor seres extraterrestres contra humanos. Entonces siempre va a estar representado por una contraposición, por una dualidad, esto que tiene que ver con las representaciones ideológicas. También dentro de la parte del macroanálisis tenemos que ver los procesos de producción. En el proceso de producción, cómo se hizo el guión, por qué se seleccionó a determinados actores, cuál fue el trabajo del director, cuáles fueron las selecciones artísticas de vestimenta, de accesorios, de locaciones, de vestuarios, de peinado y por qué se escogieron determinados efectos especiales. En la parte de producción sería cómo se filma la película y cómo van a participar los diferentes elementos técnicos, el director de fotografía, el sonidista, el escenógrafo, el vestuarista. Y en la parte de postproducción, cómo se hicieron el montaje, cómo se hace el sonido y cómo se van a tratar los diferentes efectos especiales. Vamos a pasar a ver otros aspectos que serían principalmente de la parte del micro. Entonces,
Los elementos macro serían el género, la narrativa, la representación ideológica y algunas características del proceso de producción. En cambio, los elementos micro, el primero de ellos sería la descripción de la imagen en cuanto al tipo de planos, el tipo de color que se maneja, un poco cómo sería la iluminación. También estaría la puesta en escena, que la vamos a ver ahorita y es muy importante para el análisis multimodal, el sonido, cómo sería el sonido, los ruidos, la música y los diálogos. Esos serían los elementos principales del sonido, música, diálogos, principalmente. También algo con respecto al montaje. Si el montaje es rápido, si el montaje es lento, si es un montaje narrativo o si es un montaje más de tipo expresivo. Después ya vendría ver las características de los efectos especiales, si es un audiovisual con muchos efectos o con pocos efectos. Y vendría también la interpretación de estos elementos micro, que serían la cinematografía, la puesta en escena, el sonido, el montaje y los efectos. Este sería los dos tipos de textos que se podrían mencionar, los textos macro y los textos y la parte micro, que son los elementos mínimos, y la parte macro, que serían más elementos más generales relacionados con el texto audiovisual. Los elementos micro serían elementos más particulares del texto multimodal del texto audiovisual. Vamos a pasar a ver las principales características de lo que se puede considerar sería la pues algo que vamos a tener bastante importancia sería la descripción de los elementos de la puesta en escena para la realización de nuestro análisis multimodal. El primero de ellos sería la caracterización de los personajes, cómo son estos personajes en cuanto a sus características físicas, sociales, psicológicas y en cuanto a su vestuario, peinado, principalmente. También los objetos que van a aparecer en la toma y los accesorios que también llevaría el personaje. Si lleva collares, si lleva niños, si lleva sombrero, si lleva una bolsa. Otros elementos que ya vimos en la imagen, sería la iluminación y el color. Es una iluminación natural, es una iluminación muy elaborada, y los diferentes colores que pueden tener las diferentes imágenes. Después pasaríamos a describir las partes de la kinésica, que tendrían que ver principalmente con las expresiones faciales y con el lenguaje corporal que va a tener el personaje. Cómo se mueve, cómo camina, cómo gesticula. Y aquí le podíamos dar determinadas connotaciones, ¿no? Es un personaje seguro, es un personaje introvertido, es un personaje joven, es un personaje viejo, es un personaje de posición alta, es un personaje de clase baja. Y otro elemento de la puesta en escena sería el que tiene que ver con cómo está vestido, cuál es la peluquería el corte de pelo, el peinado, el maquillaje y también las posibles connotaciones que podían tener este tipo de vestimenta, este tipo de peinado, este tipo de maquillaje, ¿no? Es muy cuidadoso, es descuidado, y relación con su clase social o con sus características psicológicas. Y el último elemento de la puesta en escena sería ver cómo son las escenografías, si son naturales, si son en exteriores, si son en interiores, y los adornos, los accesorios que van a tener estas escenografías, ¿no? Si hay una mesa, todo lo que aparece dentro de la mesa, o si hay de repente un lugar para que la persona se arregle, si tiene cepillos, si tiene pinturas, y qué accesorios adornan esa habitación. Si es de un hombre, pueden ser póster, si es de una mujer, a lo mejor va a tener cuadros o otro tipo de aditamentos. Entonces yo tengo que describir estos tipos de elementos para la puesta en escena. Entonces el análisis multimodal haría esta descripción de los elementos macros, que ya los vimos, que sería el género, que sería la ideología, que sería la narración y que serían los elementos de la producción. Y los elementos micro, que tendría que ver con la imagen, que tendría que ver con el sonido, tendría que ver con el montaje, tendría que ver con los efectos especiales y tendría que ver con este último elemento que sería de la puesta en escena. Entonces, para yo realizar mi análisis multimodal,
me tengo que fijar en las materias que está, de las modalidades que está manejando, en imagen, en gesto, en espacio, en sonido, en todas las diferentes modalidades y ver los elementos macros y los elementos micro. Estos serían los principales elementos para hacer mi análisis multimodal, que yo podía escoger un comercial publicitario, podía escoger una película, podía escoger una serie de televisión, un capítulo de esta serie, o podía escoger un cómic, o podía escoger este, un videoclip, o podía escoger algo que tenga que ver con las diferentes campañas políticas. Entonces voy a analizar estos 5 elementos principales que tienen que ver con lo macro y estos otros 5 elementos que tendrían que ver con lo micro. Así estaría realizando un análisis multimodal. Entonces, para concluir, vamos a hacer un análisis de estos elementos y agregando uno o dos elementos más para que mi análisis multimodal fuera más completo, fuera más integral. El primero sería ver el género al cual está perteneciendo eso que yo quiero analizar. Otro elemento que no mencionamos sería las características temáticas. En las características temáticas serían los temas que va a tratar ese texto audiovisual de televisión, de cine, de cómic o de algún otro medio, ¿no? Entonces tengo que ver si trata del amor, si trata de problemas económicos, si trata de relaciones de pareja, si trata de temas sobrenaturales como zombies, como monstruos, si trata una temática social, si trata problemáticas más psicológicas, de que un personaje tiene algún conflicto o puede llegar a la locura, o un personaje que tiene dudas, un personaje que está inseguro. Entonces las características de los temas que va a tratar ese audiovisual, agregar los principales temas que está tratando. Luego, en las características composicionales, ahí tendría que ver eso que vimos en la narrativa, que sería la parte de apertura, la parte de desarrollo, la parte de climas y la parte de desenlace. Y ya la última parte sería la parte de estilo, que aquí hablaría principalmente de si tiene un narrador, cómo se maneja el tiempo, cómo se maneja el espacio, cuáles son las características iconográficas que está manejando el audiovisual, si de repente hay símbolos muy característicos como puede ser el sol, como puede ser algunos símbolos relacionados con el amor o símbolos relacionados con la muerte, símbolos relacionados con el poder, símbolos relacionados con la paternidad o con la maternidad. También si existen diferentes tipos de grafías, de escritura en los créditos o en el interior de la propia película entre secuencia y secuencia, ¿no? Y los que ya mencionamos, las partes de sonoros, que tendría que ver con las voces, con los ruidos, con la música y con los silencios. Entonces serían los principales elementos para hacer el análisis de texto multimodal, estos elementos micro, que ya son los elementos más particulares, y estos elementos macro, que serían los elementos más generales a todo el texto audiovisual, a todo el texto multimodal. Entonces solo sería cuestión de que escogieran algún medio, podría ser también un TikTok, o podía ser un videoclip, o podía ser algo de televisión, o podría ser una secuencia de cine, o una de una campaña política, o de una campaña social, como estas campañas de vacunación, o de un comercial, o también se podía aplicar a un cómic, o incluso se podía aplicar a un meme, estas características macro y estas características micro que van a existir dentro de los textos multimodales. Entonces espero que estos 5 puntos macro y estos 5 puntos micro les sirvan para realizar su análisis multimodal, que sería el último trabajo de este semestre. Bueno, muchas gracias por su atención y, y- y- y traten de buscar qué sería más interesante de analizar para ustedes. Muchas gracias.